Muy bien, pues vamos bastante ajustados al programa. Voy a proceder a presentar al conferenciante, Jesús Arriaga García, que pertenece al Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido adjunto al vicerrector de Ordenación Académica y Planificación de dicha universidad y desde este vicerrectorado ha coordinado actividades de innovación educativa y el observatorio académico en el que se han realizado diferentes análisis y estudios en esta materia. Ha dirigido diversos proyectos del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación. En materia de proyectos internacionales es miembro del Board of Directors del Open Courseware Consortium. Ha coordinado el grupo de trabajo para la elaboración del libro blanco sobre prácticas externas en la Universidad Politécnica de Madrid y ha participado como miembro de la Comisión Asesora para la Reforma de los Planes de Estudios en la elaboración del modelo educativo de la Universidad Politécnica de Madrid. Con lo cual, tenemos el placer de contar con una persona extremadamente cualificada para hablarnos del título que propusimos. Buscábamos un perfil idóneo para impartir, que es Cooperación y Transferencia en la Innovación Educativa. Y yo, con tu permiso, Jesús, me voy a bajar ahí para ver lo que cuentas. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias a la universidad, a los organizadores y especialmente a vosotros, con los que voy a compartir una serie de reflexiones. Como han dicho en la presentación, me ha tocado vivir estos 8 últimos años en una posición, pues de un cierto compromiso, como era ser el responsable de los temas de innovación educativa en la Universidad Politécnica de Madrid. Durante estos 8 años han sido intensos, se han realizado muchas cosas y en estos momentos he tratado de pensar sobre ellas y ver qué entresaco para compartir con vosotros en esta reunión. Yo tengo un perfil técnico, soy ingeniero de telecomunicación, profesor de electrónica y eso evidentemente en mi lenguaje, en mi forma de expresar ciertos hechos se va a notar. Y a la hora de describir también actividades, iniciativas que hemos desarrollado están circunscritas fundamentalmente a una escuela, a una universidad donde fundamentalmente son estudios y, por lo tanto, profesores del ámbito de la ingeniería y arquitectura. Pido disculpas si con este perfil, algunos de los temas que voy a tratar, no lo hago con el suficiente rigor, porque ya digo que mi presentación sobre todo va a ser una, basado en mis experiencias en estos años sobre innovación educativa. Y la presentación va a tener como 4 partes. Hay un preámbulo en el cual sí me voy a permitir hacer algunas reflexiones más generales sobre el tema de la innovación educativa. Y luego las otras 3 partes más concretas voy a describir algunas iniciativas que creo que tienen que ver bastante con el título de la ponencia. He ilustrado estas transparencias con distintas imágenes que pueden ser la visión que algunos profesores puedan tener de la innovación educativa. Sin ánimo de entrar en definirla y entendiendo que siempre una imagen es una simplificación de lo que es la innovación educativa, pero al menos por posicionarme, yo sí quisiera decir que la innovación educativa debe suponernos que los estudiantes recuperen la alegría por aprender, que se sientan satisfechos y motivados y que el estudiar no sea una carga, sino sea para ellos y lo hagan con cierto entusiasmo. Cierro el paréntesis y paso a hablar de estos 3 puntos sobre los que quería inicialmente reflexionar para enmarcar luego el resto de la conferencia. Creo que es evidente, quienes llevamos varios años en la universidad, mirándolo con una cierta perspectiva, sí creo que se puede afirmar que en los 6 u 8 últimos años ha habido un impulso, un auge en temas de innovación educativa. Yo creo que se hace más innovación educativa, se habla más de la innovación educativa,
las autoridades académicas se preocupan más de la innovación educativa, hay más jornadas de innovación educativa, congresos, etcétera, ¿no? Este sexto encuentro es un ejemplo, digamos, de lo que muchas universidades venimos realizando. Entonces, sí, esta primera reflexión es el por qué, ¿no? Es decir, por qué se ha producido estos y qué se está en concreto, cuáles son los motivos por los cuales esto está sucediendo. Y en una primera, digamos, reflexión a mí me viene a la cabeza pues ciertas razones. O sea, yo creo que con independencia del posicionamiento que cada uno haya tenido o tenga sobre lo que es el llamado espacio europeo de educación superior, creo que sí había una opinión muy compartida, tremendamente compartida, de que la universidad necesitaba ciertos cambios. Luego se habrán acertado o no acertado en los objetivos e incluso en los métodos. Pero la necesidad de cambio en la universidad, de transformación, pienso que sí era algo que estaba subyacente, y la bondad que ha tenido esta, digamos, llamado espacio europeo de educación superior ha sido, yo creo que de alguna manera unir esa voluntad de que hay que cambiar, y ha promovido ciertos cambios. Evidentemente, los nuevos sistemas de acreditación de profesorado, pues dependiendo de las universidades y de las comunidades, pues a veces no siempre son iguales, pero en general sí han incorporado temas de innovación educativa para que los profesores se puedan acreditar, lo cual pues, no deja de ser un estímulo. Lo mismo que en general la memoria verifica es un ejemplo, pero bueno, hay otros programas de calidad a través de los cuales se tratan de establecer tasas, de medir cosas, de tener unos sistemas y unos seguimientos que, bueno, que ponen un poco más dan un poco más de visibilidad a la acción del profesorado, y en ese sentido se puede sentir un poco empujado, bueno, pues a innovar y a hacer cosas. Sin embargo, todas estas razones, y seguro que muchas más que podríamos poner, son razones un poco extrínsecas, vienen de fuera. Yo creo que si hablamos de innovación educativa, y sobre todo si hablamos de fomentar la innovación educativa, algo que le dé sostenibilidad y que le dé profundidad, evidentemente creo que también sería conveniente hacer una primera reflexión si todo este proceso en el que estamos viviendo está sirviendo también para que dentro del profesorado en general pues un poco se refuerce esa vocación de maestro. Es decir, tenemos una profesión muy singular, que lo ideal es que la disfrutemos, que la vivamos con una pasión que muchas veces, pues bueno, pues por otras razones no florece, ¿no? La innovación educativa no solamente se debe de preocupar, digamos, por aprovechar ciertas situaciones externas que nos puedan favorecer, sino también preguntarnos si estas situaciones externas desaparecen, y podemos estar un poco en vísperas de que algunas de ellas vayan desapareciendo, que internamente se hayan echado raíces suficientes para que la innovación siga. Diciéndolo un poco de otra manera, ¿no? La innovación educativa debe de gestionar el cambio de las prácticas docentes del profesorado, pero debe también cambiar las concepciones del profesorado. Concepciones, muchas de ellas que se manifiestan y otras que son implícitas, ¿no? Y que son muchas veces las más resistentes al cambio. Es decir, creo que en todo este proceso de refuerzo de la innovación educativa, de los que creemos en la innovación educativa, junto con una labor, digamos, de cambiar los métodos, de cambiar eso, creo que es también importante ir consolidando concepciones dentro del profesorado que no se resistan al cambio. La segunda reflexión a la que me quiero referir es la necesidad del liderazgo. Creo que la universidad tiene la obligación de marcar las líneas en las cuales se debe desarrollar la innovación educativa para que sea efectiva. Y de hecho yo creo que la mayoría la realiza. Es decir, relaciones un poco de este estilo son frecuentes encontrarlas, porque creo que todas las universidades tenemos de alguna manera puntos débiles similares, puntos que queremos reforzar, y en ese sentido, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la evaluación, con la relación con profesores de enseñanzas medias, con la introducción de las TIC, etcétera, ¿no? Esto es importante y hay que hacerlo, pero mi reflexión va un poco en el sentido de que esto no es suficiente.
Creo que es importante reforzar la idea de que estamos actuando todos de forma individual. El rector se refería hace un momento en sus palabras, pero estamos actuando sobre un único objeto, sobre un sistema, no solamente sobre un único objeto y un sistema, sino sobre unos únicos elementos que son los estudiantes. Y en ese sentido, además de tener esas líneas generales, la universidad debe establecer una táctica para que determinadas acciones de innovación, y permitirme incluso que lo diga, no estropeen otras cosas que existen en el sistema universitario. He utilizado un poco un símil, es decir, en cierta medida el sistema es como un ovillo donde hay que saber en qué momento y de qué forma y con qué coordinación hay que estirar de los diferentes hilos que salen para ir deshaciendo el ovillo y no para irlo incluso complicando más. El liderazgo es también necesario porque, bueno, es evidente que no hay innovación si no hay recursos, aunque sea este el discurso que nos vienen diciendo desde hace tiempo. La innovación requiere recursos y en ese sentido la institución las tiene que aportar, recursos obviamente de formación, y esto dependiendo, entiendo yo, de las universidades, del perfil de los profesores, pues puede ser más o menos necesario, pero desgraciadamente los profesores nos creemos que hemos nacido con digamos ya la ciencia de enseñar en nuestro haber y somos bastante un poco refractarios a aprender las técnicas y, en definitiva, a formarnos en temas de innovación educativa. Una innovación educativa y una formación que, por otra parte, tiene que ser muy práctica y muy orientada a lo que el profesor tiene que realizar en clase. Debe generar escenarios favorables, y no solamente me refiero a que haga una planificación de estudiantes por aula, de medios, etcétera, para que puedan desarrollarse, sino pues, generar escenarios a través de convocatorias, de proyectos que faciliten esta realización de innovación educativa. Y debe de poner recursos de infraestructura, pues, recursos telemáticos, recursos de mesas que permitan el trabajo cooperativo, etcétera, a nivel de centro, a nivel de universidad, pero también debe de financiar proyectos concretos. Muchas veces se discute si un determinado proyecto que realizan un conjunto de profesores necesitan o no recursos financieros para desarrollarlo. Bueno, nuestra experiencia es que puede ser discutible si el becario, el ordenador o lo que habitualmente se financia con este tipo de cosas sea más o menos necesario, pero lo que sí puedo afirmar es que deben existir y se le deben dar a los grupos que realizan esta innovación. La tercera reflexión, un poco ligada a la anterior, es que la innovación educativa es una cosa de todos. En la medida que lo que nos proponemos, el objetivo de la innovación no es otro que mejorar un sistema, un programa formativo, o un subsistema, si se quiere decir, todos los profesores que participan en él, digamos, deben contribuir a la calidad de ese sistema. Y como es bien conocido, la calidad de una cadena y la resistencia de una cadena viene dada por la resistencia o la calidad del eslabón más débil. Y en ese sentido, utilizando también un símil, que ayer en estas 3 jornadas que se han citado también lo barajábamos, era el tema de que los profesores que formamos una titulación, pues al fin y al cabo somos una orquesta, y en ellos habrá más profesional y otros habrá menos, pero es evidente que 2 o 3 personas que desafinen se va a notar mucho más que 50 o 60 personas que canten bien, ¿no? En ese sentido, yo lo que quiero destacar con esta reflexión es que la innovación educativa debe de buscar la integración de todos los profesores, respetando una realidad, y es que no todos los profesores tienen por qué tener el mismo perfil docente, lo mismo que no todos los profesores tienen el mismo perfil investigador, ni incluso todos los profesores tienen la misma experiencia, la misma antigüedad.
La palabra integración, dar cabida a todos los profesores en la innovación, a mí me parece que es importante. Y con ello no quiero decir que esa flexibilidad tenga que ser eso de que es que la innovación educativa pues entra a todo. Yo creo que sí debe de moverse en unos límites que se deben de gestionar y por abajo, por decirlo de alguna manera, la innovación educativa no es hacer las obligaciones docentes que tiene el profesor, no es hacer una guía docente si eso lo tiene que hacer por obligación. Lo mismo que también creo que la innovación educativa debe diferenciarse de la investigación educativa. Evidentemente se reforzará, apoyará, pero la innovación educativa, como decía antes, se tiene que mover en un espacio que agrupe a todos los profesores para, digamos, suscitar esa acción colectiva. Y dentro de este apartado, dos ideas en las cuales sí quiero insistir, porque, bueno, mi experiencia un poco como evaluador de proyectos me ha llevado a ver cómo un mismo colectivo de profesores, cuando presentan un proyecto de electrónica, lo hacen con un rigor tremendo, desarrollando el marco lógico, no sé qué, pero cuando ese grupo de profesores presentan un proyecto de innovación educativa, parece como que ese rigor ya no existe y se utiliza a veces, bueno. Quiero señalar que los proyectos de innovación educativa, con independencia, como decía antes, del nivel, del carácter innovador que tengan, de lo avanzado que sean, pero, digamos, la estructura que damos nosotros, todos los profesionales, a la realización de un proyecto, deben estar presentes en un proyecto de innovación educativa. Y la otra idea es que muchas veces, o a veces se tiende a confundir los medios con los fines. Y a veces innovación educativa es el utilizar una tecnología, pero no, en definitiva, hacer referencia a los objetivos que presenta la innovación educativa. Bien, con estas reflexiones lo que he querido es establecer un poco el marco y de él, es decir, las dimensiones en las cuales yo concibo la innovación. Y si de ahí tuviera yo que señalar dos palabras sobre las cuales se debe sustentar la innovación, son estas que he puesto al título de la conferencia, que son cooperación y transferencia. ¿No? Los profesores, no quiero generalizar, porque cada uno tendrá distintas experiencias, pero bueno, yo llevo 30 años y sí me ha permitido conocer distintos entornos y tenemos un sesgo bastante individualista, de no reutilizar cosas que se realizan, de dificultad de trabajar de forma cooperativa, de reinventar siempre un poco las cosas. Y creo que, por lo tanto, que la innovación educativa debe de establecer unos marcos de desarrollo que permitan estos principios de cooperación y transferencia. Y sobre ello me voy a referir, como digo, en base a tres experiencias que hemos puesto en la Universidad Politécnica en marcha, y la primera se refiere a los grupos de innovación educativa. Para nosotros fue una opción estratégica el promover una innovación como en otras universidades, y dentro de ello consideramos un elemento fundamental el crear estos grupos. Estamos hablando de hace aproximadamente 7 u 8 años. La idea en un principio que nos planteamos nos pareció sencilla. Bueno, pues teníamos mucha experiencia en los grupos de investigación y, bueno, pues inicialmente, tomando como este modelo, nos propusimos desarrollar una normativa y un funcionamiento de los grupos de innovación. Pero rápidamente nos descubrimos, cuando nos pusimos a trabajar, que habiendo algunas similitudes, había también importantes diferencias entre ambos grupos. Cito algunas con las que nos topamos cuando empezamos a pensar en este tipo de organización. No había una tradición de trabajo estable entre grupos, en general, muy pocos personas venían trabajando con el tiempo, en el tiempo.
en proyectos de innovación educativa, y eran acciones, digamos, de francotiradores individuales que se venían realizando. Tampoco nos resultaba fácil el medir la calidad de la innovación educativa para establecer criterios diferenciadores a la hora de establecerlo, si podían formar grupos o no, lo mismo que en investigación existen. Incluso los propios objetivos, por lo que he dicho anteriormente, también eran de naturaleza distinta. En innovación educativa buscábamos más una acción general del profesorado y no tanto, aunque sí también, pero que era un objetivo secundario, la especialización de las personas. Los grupos de innovación no debían de ser grupos especialistas, sino lo que debían dar integración al mayor número de profesorado. Y esta idea, la verdad es que la estuvimos discutiendo y elaborando de una forma bastante colectiva durante prácticamente un año. Bueno, pero al final, en abril de 2006, se consensuó un procedimiento y unas bases para generar estos grupos, y así se hizo la convocatoria. La pusimos en marcha, como dice aquí, en 2006, es decir, que con un notable éxito, dado que en una primera convocatoria se presentaron unos 80 grupos, de los cuales se aprobaron 60, y una participación de 500 profesores. Ahora es prácticamente el doble lo que existe actualmente. Mirando la situación en distintas universidades, hemos visto que esta misma iniciativa se ha ido desarrollando en otras universidades, como es el caso de la Universidad de Valencia, la de Alicante, Burgos, etcétera, ¿no? Yo creo que con unos modelos bastante parecidos. Ha habido algunas otras iniciativas diferenciales, como por ejemplo pues la que tenéis aquí en Zaragoza, o la que tienen en la UPC, más basado en redes, que tienen unas orientaciones diferentes. En las anteriores universidades tenemos, yo creo que un concepto de grupos más o menos homogéneo, que se fundamenta un poco en estos principios, yo diría. Son grupos estables y estructurados, abiertos a la colaboración, evidentemente, con su responsable, etcétera. Son grupos que son evaluados en su momento no por lo que van a hacer, sino por, digamos, su trayectoria previa en la innovación educativa. Esos grupos sí asumen un compromiso con la institución y con independencia de si la institución puede o no puede convocar proyectos. El grupo es una entidad ajena al proyecto, aunque obviamente se alimentará sustancialmente de las convocatorias que haga la universidad. Son grupos que son evaluados periódicamente para, digamos, seguir revalidando su calidad de grupo. Y son grupos que son reconocidos también institucionalmente. Para nosotros, creo que esto, dentro de los criterios generales que he dicho antes, ha sido un elemento esencial para poder hacer una política institucional de innovación educativa, porque nos ha favorecido aumentar el número de profesores motivados. Como he dicho antes, actualmente hay más de 1000 profesores en grupos de innovación educativa. Nos facilita la formación y capacitación de los profesores, crea un marco de cooperación que es muy importante, rompiendo un poco esa individualidad que muchas veces se hace, y nos ha ayudado mucho a incrementar la difusión de los resultados. Había otro objetivo, el cual luego hablaré un poco más, que era, nosotros a través de los grupos sí pensábamos que podía ser un elemento de reconocimiento de la actividad docente. Bueno, y alguna medida en la universidad existe. Sin embargo, creo que esto es una de las tareas pendientes. Uno de los problemas importantes, claro, para que algo tenga valor tiene que ser evaluado y esa evaluación tiene que tener consecuencias. El cómo evaluar los grupos de innovación es uno de los problemas, yo creo, que más debatimos en su momento. Nosotros llegamos a la siguiente conclusión, que había que evaluarlo en base a dos criterios. Uno cuantitativo, más visible, en base a actividades que individualmente y sobre todo en grupo, esos que se iban
a formar como grupo de innovación venían realizando, de congreso, etcétera, lo cual, bueno, pues más o menos era fácilmente cuantificable. Pero es que en todos los temas de innovación educativa, y más antiguamente que ahora, que yo creo que de alguna forma sí existe más visibilidad, pero hay mucho currículum oculto. Y ese currículum oculto, de alguna manera, hay que evaluarlo, hay que reconocerlo. Es decir, los alumnos, los profesores que trabajan en búsqueda de prácticas externas, no sé qué, eso no aparece en ningún sitio. Sin embargo, son actividades o profesores que cumplen determinadas funciones de coordinación de asignaturas, etcétera, ¿no? Y nosotros utilizamos un criterio que nos pareció razonable, en el sentido de que la evaluación tenía 3 posibles decisiones: una, la de no aceptarla; otra, la de aceptarla; y otra, de aceptarla en proceso de consolidación. Francamente, nosotros utilizamos el mismo criterio que con los grupos de investigación teníamos en la universidad. Bueno, creo que sobre este tema, que es, como digo, de los más tal vez importantes a la hora de ponerlo, es sobre los que en otras experiencias que ha habido en otras universidades podemos enriquecernos bastante, porque lo mismo que creo que en la Politécnica de Madrid pensamos sobre este tema, en otras universidades también le han dado varias vueltas y han sacado nuevos documentos. En el sentido, por ejemplo, esto es de Las Palmas de Gran Canaria, han desarrollado bastante cómo evaluar, con qué criterios evaluar los grupos para que sean reconocidos o en proceso de consolidación. Otra universidad que ha hecho un trabajo muy interesante su evaluación es la Universidad de Barcelona. Aquí ellos han establecido 3 criterios, bueno, tienen descrito cómo aplicar estos niveles de criterios con bastante detalle, de qué puntuación, tienen distintas actividades, y también incluso qué mínima actividad cada uno de los criterios debe tener ese grupo para ser reconocido. Bueno, ellos han utilizado algo políticamente posiblemente más correcto. Nosotros decíamos grupos en proceso de consolidación, y estos hablan de consolidados, los que están en el nivel más alto, y grupos simplemente los que están en proceso todavía. Bueno, con ello lo que quiero decir es que hay una labor importante en algo que es lo que generalmente siempre se echa en falta. Es decir, bueno, de alguna manera, cómo podemos evaluar una estructura, como son el tema de los grupos, para que sirva para algo. Para hacer la innovación, sí. Pero yo creo que mirando... bueno, tenía otra transparencia que antes de pasar a eso quería comentar. Otro problema no pequeño es la vinculación de los grupos de innovación educativa en su encaje institucional. Porque, claro, los grupos de investigación son los responsables de investigación, pero los grupos los responsables de docencia son los departamentos y son los centros, etcétera. Es decir, y lo que se trata de encajar dentro de ese objetivo que tienen los grupos de favorecer la mejora de las titulaciones es que su encaje con los departamentos, o sea, un grupo no sea ajeno al departamento, y en ese sentido toda la normativa y todo el funcionamiento de los grupos está muy identificado con que un grupo tiene que tener, digamos, la autorización. Los proyectos en los que se vaya a meter tienen que tener el visto bueno del departamento, porque no entendemos la acción educativa al margen, digamos, de la acción de los departamentos. Y otro encaje institucional que a nosotros nos parecía muy importante es que con esto de los grupos de innovación educativa no crear como 2 mundos dentro de la universidad. Está el mundo de los grupos de investigación y está el grupo de los grupos de docencia. Me estoy refiriendo sobre todo a una universidad donde la investigación que se hace es más en resistencia de materiales, en microelectrónica, en tecnología de no sé qué. Obviamente, con otros perfiles de enseñanza, esto puede estar mucho más cercano, me refiero a la investigación educativa, mucho más cercano de la innovación educativa que lo que puede estar la investigación en resistencia de materiales. Pero nosotros sí creemos que la investigación en resistencia de materiales está muy cercana a la innovación educativa. Y en ese sentido sí se ha hecho una labor para que los grupos de investigación participen en grupos de innovación educativa. Y he de decir que esa labor que se ha realizado en la universidad ha sido bastante fructífera, porque más de la mitad de los profesores que forman parte del grupo de innovación educativa también están en grupos de investigación. Creemos que la investigación es una fuente más para hacer la innovación educativa, aunque sea una investigación de carácter científico-tecnológica.
Antes había iniciado una reflexión sobre el tema de los grupos hacia una nueva etapa. Y lo vinculo un poco con un problema que creo que la Universidad Española tiene pendiente, y es el tema del reconocimiento de la actividad docente, que es un problema que nos daría para hablar toda una charla y con muchas aristas, pero que además es un problema que se sabe. Es decir, no es, aquí he puesto una transparencia que la Dirección General de Universidades publicaba en el 2004, cuando todo el proceso de Bolonia se pone en marcha y hace muchos estudios y dice, bueno, ¿cuáles son los problemas o las resistencias que los profesores tienen para meterse en todo este cambio que va a exigir? Y, bueno, y siempre sale lo mismo, es decir, es el reconocimiento del personal implicado. Reconocimiento que además creo que tiene muchas aristas, o sea, no es un reconocimiento económico, que lo puede ser, es un reconocimiento institucional, que lo puede ser. Yo, donde tengo oportunidad, defiendo que es que las universidades lo que tienen que reconocer son distintos perfiles de profesorados en igualdad de condiciones. O sea, tenemos un perfil único de profesor e investigador, y que cuando puede, más o menos, y retiro de cuando puede, pero de alguna manera la docencia la tiene que hacer y la hace, pero el perfil es otro. Pero tiene que haber reconocimiento de perfiles de profesorado que dediquen en porcentajes distintos a la docencia y a la investigación, y, como insisto, en igualdad de condiciones de cara a la promoción, etcétera, ¿no? Bueno, pues a mí lo que quiero poner en esta mesa, lo mismo que lo pongo en otros puntos, tengo oportunidad de hacer esta reflexión, a mí me parece que ahí tenemos una herramienta que se puede tal vez explotar y ser una base para, bueno, de alguna forma trabajar entre universidades. Nosotros nos gustaría que a lo largo de este año ir viendo las experiencias de grupos, de redes que hay en distintas universidades, bueno, y ver si se constituye esto en un elemento que sirva para estos dos grandes objetivos, que es conseguir un mayor trabajo cooperativo en la innovación educativa y ser un elemento de reconocimiento de esta actividad. Bueno, el otro ámbito del cual quería presentar o reflexionar en mi conferencia sobre el tema de los proyectos de innovación educativa. Vuelvo un poco sobre la idea un poco conductora que voy repitiendo en distintas ocasiones. Creo que un buen proyecto de innovación educativa tiene que ser eficiente, es decir, tiene que ser, bueno, posiblemente si no, no sería bueno, pero bueno, digo bueno porque puede ser entendido cuando se analiza aisladamente. Esta persona ha conseguido en su grupo, en no sé qué, bueno, eso está muy bien, pero digamos el objetivo es, vuelvo a decir, es la titulación, es el conjunto de alumnos matriculados en ese programa formativo, y por tanto se deben de poner en los medios para evitar esa dispersión, para hacerlo sostenible. Pues a veces un proyecto se hace porque un profesor lo hace, ¿no? Ese profesor cambia de asignatura, cambia de... y a veces pues muchas de esas cosas se pierden, ¿no? Y también el que tenga difusión y se den opciones de que otras personas lo puedan reutilizar. Sí quiero matizar una cosa sobre el tema de la dispersión. Claro, yo no quiero señalar que la diversidad no tenga riqueza. La diversidad es muy buena cuando aporta riqueza, pero la diversidad, que lo que aporta es complejidad, hay que diferenciarla. Entonces, dependiendo de la fase en la cual uno esté desarrollando innovación educativa, esa libertad para la dispersión y la diferencia puede enriquecerla o puede complicarla. En ese sentido quería matizar, porque creo que en momentos digamos, más avanzados, esa dispersión podría ser un elemento positivo. Pero en las actuales fases, al menos en las titulaciones que yo conozco, etcétera, creo que lo que debe de primar es conseguir que todos los vectores de actuación estén orientados hacia la misma dirección. Entonces, para conseguir esto, creo que los grupos de innovación educativa, como he señalado anteriormente, pueden ser bueno, pues un instrumento interesante, pero la propia convocatoria de proyectos creo que también pueden aportar a cosas. Y hay una primera idea fundamental.
y es que los proyectos de innovación educativa que la institución convoque busque corresponsabilidades, y una forma muy directa de buscar corresponsabilidades es a través de buscar cofinanciaciones. Responsable de la innovación educativa es la institución entendido por universidad, pero son los centros, son los departamentos, etcétera. Y bueno, aquí pongo un par de ejemplos de proyectos que en la universidad, en la Politécnica, se han realizado de forma cooperativa, como era la adquisición de ese material pues pensado en aula de trabajo cooperativo, o la adquisición de unos mandos que son, no sé si de la casa EduClick, y con ello no quiero hacerle ninguna publicidad, pero no le conozco por otro nombre, que lo que permiten es crear interactividad en el aula con los estudiantes mediante las respuestas online, etc., ¿no? Bueno, son ejemplos de proyectos que en la universidad se han hecho en cooperación con otros niveles de la institución, los centros y los departamentos, y en ese sentido, bueno, pues sí ha favorecido ese trabajo más general. Pero ahora, sobre todo, lo que me quiero referir es al tipo de convocatoria de proyectos, y nosotros hemos tenido allí la experiencia, en los 7 años que yo he podido un poco coordinar esta convocatoria de proyectos, de partir de unos proyectos más orientados hacia el profesorado, hacia proyectos como los venimos realizando ya en los 3 últimos años, donde hay de 2 categorías: proyectos del centro o proyectos de titulación y proyectos que llamamos transversales. Esto, por lo que he podido comprobar, es algo que también en la propia Universidad de Zaragoza, cuando releía la convocatoria de proyectos que teníais el año pasado, pues hacía referencia. Innovación en el marco de las titulaciones y en redes interdisciplinares, que en cierta medida pueden tener cierto paralelismo con ese tipo de proyectos. Pero en la medida que un proyecto lo que busca es que se realice de forma más cooperativa, que participen más personas, tiene también la otra cara de la moneda, y es que ese tipo de proyectos no se burocraticen, no tengan una descoordinación interna, le falte concreción. Al menos eso ha sido un poco nuestra experiencia, como digo, cuando hemos ido pasando de proyectos más individuales a proyectos más integrados. Y esto nos ha llevado a establecer unos procedimientos donde, bueno, pues hemos buscado que cada uno de los agentes de estos proyectos de innovación educativa tengan su propio papel. En concreto, en estos proyectos de centro o de titulación, el procedimiento que nosotros allí hemos establecido, y es que hemos ido depurando a lo largo de estos 3 años en los que ha habido ese tipo de convocatorias, es el siguiente. La iniciativa parte de la universidad. Bueno, nosotros allí esto lo gestionamos a través de un servicio de innovación educativa, y a cada centro le facilitamos un menú de 10 objetivos. Obviamente siempre se pone un otros al final, ¿no? Pero bueno, que marcan de alguna manera para ese año los objetivos que la universidad puede intentar promover. Por ejemplo, uno de los que se proponían es mejorar el seguimiento y la tutorización de las prácticas académicas externas y de la movilidad, porque bueno, a veces las prácticas es una experiencia muy buena, pero nosotros hemos visto que hay un riesgo de que las prácticas se conviertan en un trabajo temporal, que la movilidad a otras universidades, el alumno está muy perdido. Bueno, un objetivo es mejorar esas tareas de seguimiento, por ejemplo, uno de los que podemos ver. Y en base a unos parámetros a cada centro se le asigna una determinada cantidad. A partir de eso es el propio centro que en su titulación, o si tiene el caso en su grupo de titulaciones, que generalmente son siempre muy afines, elabora su propia convocatoria. Es una convocatoria en la cual de los objetivos que se ha propuesto la universidad selecciona qué objetivos, y algo muy importante, da un paso más. Es decir, bueno, ese objetivo, ¿cómo lo vamos a concretar en el centro? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Pues se va a organizar un curso de formación para tutores empresariales, etcétera, etcétera. Bueno, pues ejemplo de actividades que van a ir desarrollando eso. Y también se les pide que dentro de esa convocatoria que cada centro haga, lo enmarque dentro de una estrategia más general que el centro tenga.
y una estrategia que venga definida o bien por el propio modelo educativo de la UPM, o bien porque en su memoria de verificación ha recibido determinadas recomendaciones que tiene que hacer, o por otros casos de seguimiento que tienen las titulaciones. Bueno, con eso, en el procedimiento está establecido y tuvo mucho interés el primer año. Ahora yo creo que los centros ya nos hemos aprendido a manejar y no es necesario, pero antes de que el centro lo hiciera público, esa convocatoria era supervisada por el Servicio General de la Universidad para darle sobre todo un poco coherencia y a veces perfilar ciertas cosas. A partir de esa convocatoria es cuando los grupos de innovación y los profesores de ese centro y de esa titulación presentan ya cosas concretas a su centro, que son los que selecciona, elabora un documento único que es propuesto a la universidad para su discusión y aprobación. Bueno, a veces ha surgido algún conflicto de intereses, de cosas que dice un centro, luego la universidad no lo reconoce o cosas por el estilo, pero bueno, en el diálogo y buscando la actuación de todos estos agentes, lo mismo que a veces un profesor o un GIE ha propuesto una determinada iniciativa que el centro no lo ha aceptado. Pero hemos intentado buscar ese equilibrio de diseñar proyectos que sean coordinados con la máxima participación de todos los agentes. En el caso de los proyectos transversales, que creo que tienen cierto paralelismo con las redes que vosotros convocáis, la cosa es más sencilla porque hay una intervención más directa de los servicios de innovación educativa. Y es que anualmente lo que se busca es, con los GIEs más activos, pues aquellas ideas que puedan necesitar ir abriendo camino a nivel de universidad. Entonces, se seleccionan unos temas, el GIE que lo va a coordinar, porque estos proyectos llamamos transversales porque tienen que participar como mínimo profesores de 3 centros distintos, de 3 grupos de innovación distintos, y en la práctica eso no suele ser ninguna limitación porque el número de participación es generalmente grande. En este tipo de proyectos lo habitual es que participen unos 50 profesores, pero además 50 profesores de distintos sitios, o sea, no solo de una misma titulación, sino de titulaciones distintas, porque lo que buscan es desarrollar problemas más transversales en la universidad, como puede ser, pues, el problema de preparación de los alumnos que llegan a la universidad, o el problema del abandono, o problema de cómo implementar las competencias genéricas. Son problemas que hemos entendido que tienen una problemática muy equivalente en todas las titulaciones, y en ese sentido los grupos transversales nos parecen mucho más ricos que los proyectos de centro. Son pocos, habitualmente cada año son 6 o 7 proyectos, y son además proyectos que son desarrollados de forma bastante coordinada con el propio Servicio de Innovación Educativa de la universidad. Y la última parte de mi conferencia era, se vienen desarrollando cosas, buscamos que fueran de lo más cooperativa, pero también que todas las cosas que se vayan desarrollando sean lo más transferibles posibles, darle la máxima visibilidad. En todos los proyectos, uno de los compromisos que siempre hemos solicitado es el que los resultados de ese proyecto luego puedan ser, puestos en público y dados a conocer. Y también una parte del propio presupuesto del proyecto importante, en torno a un 20% de toda la financiación de los proyectos, pues se ha dedicado a ello. Pero aparte de estas ideas, y desde luego de la organización de congresos, conferencias, yo en este momento no quiero, decir qué conferencias organizamos o qué participación, sino sí daros a conocer algunos portales que como resultado de todo este trabajo se han ido poniendo en marcha, que creo que pueden ser interesantes, y como portales que están abiertos al público, pues los voy a recorrer con bastante rapidez porque la persona que esté interesada lo podrá recurrir a ellos.
ser normal, el último. Bueno, el primer portal, porque en este hemos ido incorporando muchísima pues información y las actividades que venimos realizando, es el propio portal que hemos llamado de Observatorio Académico e Innovación Educativa, y donde podréis encontrar con mucho más detalle información de temas que he tratado en mi conferencia, como es todo el desarrollo de los grupos de innovación educativa, qué grupos hay por cada uno de los centros. Bueno, pues en arquitectura hay 57 miembros que trabajan en 6 GIEs distintos. Los grupos de innovación educativa no buscamos como elemento esencial, como he dicho, una gran especialización, pero sí unos ámbitos preferentes de trabajo en los cuales el grupo pues va a trabajar, y en ese sentido la mayoría de los grupos pues tienen seleccionados 2 o 3 líneas preferentes para ellos. Entonces, como decía antes, pues, de toda la universidad y en todas las líneas, en estos dos hay 1.107 miembros, hay 112 grupos, y bueno, pues uno puede consultar, dependiendo de la línea temática que pueda estar interesado, qué profesores pueda haber. Aquí podéis encontrar información de los distintos proyectos y convocatorias que se han venido realizando, y desde hace años también las memorias del proyecto, porque es obligatorio todas las personas que hacen un proyecto que luego posteriormente presenten una memoria, y que esta memoria pueda realizarse, pueda ponerse en público. De la misma manera que un buscador de todas las, si uno está interesado en aquellos grupos que han trabajado más el tema de la evaluación, o el tema de las competencias, o el tema del abandono, o el tema de las metodologías, pues podrá hacer una búsqueda de cuáles son los proyectos y las personas que están trabajando en él. Hay píldoras de formación, evidentemente complementaria a una formación presencial más rica, pero esto pretende ser como un repositorio de recursos didácticos. Los portales que se van abriendo al hilo de la innovación educativa, y dentro de ello a los grupos transversales que están vivos. Aquí, por ejemplo, podéis ver cuáles son las líneas de transversalidad en las cuales nosotros estamos trabajando. El primero es el PEIA, este es el de laboratorios remotos, laboratorios a través de Internet, bueno, laboratorios virtuales y remotos, son ahí de las dos cosas, ¿no? Hemos venido trabajando hace años en materiales de autoestudio, a través de la red, en materiales de autoevaluación, y desde hace 2 años, de forma más colectiva, porque hay profesores que venían trabajando hace mucho tiempo, en la autoexperimentación, en laboratorios que se pueden acceder a través de Internet. Bueno, pues este otro proyecto iba orientado pues, a resolver un problema que se da permanentemente, pero ahora de forma más acuciante. Bueno, era un sistema de grabación de videoconferencias de aulas, de clases, que digo que tiene más especial interés por el hecho de que las nuevas titulaciones se van haciendo que otras se vayan extinguiendo, y los alumnos que quedan en las antiguas titulaciones a veces se quedan sin clase, y a una forma de que pudieran tener acceso a ello. Bueno, el de relaciones con enseñanzas medias, uno de competencias, que luego me referiré, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas son, digamos. Y dentro de este portal, y ya digo que está a vuestra entera disposición, porque todo esto está en abierto, pero sí quería hacer referencia a una parte importante que tiene este portal, que es el propio observatorio, donde muchas veces para hacer la innovación es importante tener datos, y los estudios que se vienen realizando, tanto de acceso y perfil de estudiante, las carencias, las pruebas de diagnóstico, los resultados, etcétera, se van aquí poniendo esta información de rendimiento académico, de inserción laboral.
Hay cerca de 60 estudios que hemos realizado en estos 6 últimos años. Bueno, yo creo que todos ellos realizados con mucho rigor. De hecho, de todos ellos damos una ficha técnica, en el tema de empleadores, de cómo se ha realizado ese estudio, quién lo ha hecho, quién lo ha validado, cuál es el error, cuáles han sido las variables que se han sido analizadas, y se tiene acceso, digamos, al propio estudio. Algunos se puede llevar la desilusión que no todos los estudios están publicados por política institucional, sobre todo en el capítulo de resultados académicos, y hay algunos que están solo dentro de del portal interno que tiene la universidad, porque la universidad no quiere hacer públicos todos los datos de rendimiento. Bueno, aquí, como digo, podréis encontrar muchas cosas y simplemente manifestar algo que mostramos con orgullo, porque creemos que es un portal. Ahora, con estas herramientas de seguimiento de los portales, pues uno sabe si lo que ha hecho, todo lo que pasa por Internet deja huella, y bueno, pues nosotros creemos que en los 4 años desde que iniciamos este portal, tener una media superior a 2.000 nuevos visitantes de este portal mensuales, pues es relevante, ¿no? Que contamos ya con casi 93.000 nuevos visitantes distintos, exclusivos, y con esta, digamos, importante número de páginas visitadas que se han accedido. Bien, otro portal que, por la relevancia que tiene en estos momentos la incorporación de las competencias transversales que quiero mostrar, es que es el resultado parcial, porque sigue en proceso de completarse, de cómo incorporar las competencias genéricas en las titulaciones. Yo no sé lo que os pasó a vosotros, pero a nosotros nos pasó que nos pilló con, bueno, pues si hay que hacerlo, se hace. Y en la memoria verifica se empezaron a poner cruces en la mayoría de las asignaturas de las competencias que se iban a desarrollar. Y luego, cuando se ha empezado a desarrollar el plan de estudios, nos hemos encontrado de cómo se desarrollaba, cómo se evaluaban esas competencias. Desde hace 2 años y medio, bueno, pues unos grupos transversales están trabajando, y aquí vais a poder encontrar desde unos planteamientos más generales, que son un poco política de nuestra universidad, de cómo gestionar el tema de las competencias transversales o competencias genéricas dentro de las titulaciones, a una riqueza de documentación de aquellas competencias que la Politécnica ha considerado prioritarias dentro de nuestros egresados, que son estas 9 que aquí veis. Dentro de cada una de ellas, el trabajo que ha venido desarrollando estos grupos es aportar riqueza y recursos. ¿Qué han hecho sobre cada una de ellas? Todas tienen una misma estructura. O sea, por ejemplo, esta que es de creatividad, todas ellas tienen igual. Lo primero que se hace es describir la competencia, porque uno de los problemas que nos encontramos es que con un mismo término entendíamos a veces cosas distintas, profesores. Entonces, ¿qué entendemos dentro de la universidad por esa competencia? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que deberían de estar asociados a esa competencia? Las competencias es una cosa que aprendimos de los que habían trabajado más, como era el caso de Deusto, de Mondragón, de otras universidades, los niveles de dominio. Entonces, esa competencia las tenemos estructuradas en niveles de dominio, unas pertenecerán al grado, otras pertenecerán al máster, y otras simplemente en tal titulación solamente se quedan con no los 4 niveles de dominio. Nosotros hemos optado por definir 4. ¿Cuáles son las estrategias y metodologías docentes que son adecuadas para desarrollar esa competencia? Material de evaluación e indicadores, y incluso una plantilla de evaluación con la cual se puede evaluar esa competencia. Hemos empezado a incorporar, como espacio de trabajo cooperativo, como he dicho, este es un proyecto que este año se va a seguir por 3er año consecutivo, porque creemos
que es importante, pero lleva ya un recorrido. Entonces ya algunos profesores han utilizado estas plantillas, en determinadas asignaturas. Entonces, algunas experiencias piloto de cómo utilizar esas plantillas y ese material en determinadas asignaturas, pues también aquí se van recogiendo, describiendo su experiencia. Bueno, bibliografía, enlaces de interés, etcétera, ¿no? Bueno, esto se ha ido desarrollando para cada una de estas competencias y sobre esto creo que es el típico proyecto donde se puede trabajar cooperativamente, donde debe haber transferencia. De hecho, hace poco tuvimos una reunión con varias universidades para poder poner en común cuál es la experiencia de las universidades en este tema que, como digo, para nosotros resultó especialmente nuevo. Bueno, y por último y para finalizar, quería también referirme a otro portal que yo creo que es un ejemplo de lo que puede ser una innovación educativa desarrollada de forma cooperativa y que luego se puede transferir a otros profesores. Es lo que nosotros denominamos punto de inicio. Hace unos 6 años, creo que tuve la oportunidad de hablar de esta iniciativa, incluso creo que fue en esta misma sala, cuando estábamos empezando a ponerlo en marcha. Ahora, después de 7 años, puedo decir que seguimos utilizándolo y trabajándolo con él. Y de forma muy resumida, es un portal en donde hay material de autoestudio y autoevaluación desarrollado por profesores de las áreas de matemáticas, física, química y dibujo, que son en donde nuestros alumnos tienen mayor carencia, para poder ayudarles a resolver los problemas que tienen iniciales de conocimientos previos. Bueno, está estructurado y, como digo, llevamos ya 7 años y por lo tanto han sido bastante depurados. Está organizado de distintas materias por asignatura. Se puede dar la circunstancia no extraña de que alumnos que empiecen a estudiar ingeniería industrial pues no hayan hecho en el bachillerato química, por caso, ¿no? Bueno, y por darse la circunstancia pueden venir a estudiar arquitectura y no han estudiado dibujo en el bachillerato, no les es imprescindible, y a pesar de que haya recomendaciones, luego cada uno hace lo que quiera. Bueno, como esto está también en abierto, tampoco me voy a detener en ello, y simplemente acabar diciendo que este portal, nosotros lo que hacemos, bueno, tiene distintos usos y la secuencia anual que tiene es la siguiente. Desde que el alumno se matricula, el alumno nuevo se matricula, que habitualmente allí al menos en Madrid es a finales de julio, hasta casi finales de septiembre, este portal solo lo tenemos abierto para alumnos de nuevo ingreso. Claro, antes teníamos cursos cero porque los cursos empezaban a finales de septiembre. Ahora no hay cursos cero porque ya hemos empezado las clases. Entonces, de alguna manera lo que ofrecemos al alumno es que eso, de alguna manera se refuerce con este portal online las carencias que tenga. A partir de septiembre o primeros de octubre ya lo abrimos para todos los alumnos. Y luego, en junio lo volvemos a cerrar, los profesores que han participado lo revisan, lo actualizan, etcétera, ¿no? Bueno, como antes presentaba con cierto orgullo, los resultados de cuando un portal se tiene y se utiliza, pues creemos que es porque es útil, y si es útil, por eso lo cuento. Aquí muestro también los datos que nosotros tenemos de uso de este portal que hacen me refiero exclusivamente a los alumnos de nuevo ingreso. Luego ya el resto de los alumnos también lo utilizan, pero en ese corto periodo, y estamos ahora hablando de que la mayoría de ese tiempo son, o incluso el mes de agosto de vacaciones, o la primera quincena de septiembre, pero el número de accesos que este portal tiene son de 30.000 cada año, de media, y el número de páginas visitadas son de 120.000. Cada uno tiene distintos cuestionarios y, como ves, se ve el cuestionario de autoevaluación también es desarrollado por un número importante. Bueno, son 3 ejemplos de 3 portales a través de los cuales buscamos esa transferencia y poner en común el trabajo que estamos haciendo. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Y
Bueno, creo que tenemos todavía media hora y tal vez de las cosas que haya dicho hayan podido surgir discrepancias o necesidad de aclaraciones o algo así. Por lo tanto, pues estoy a vuestra disposición. Sí, por favor. No sé si hay micrófono o cómo. Porque no sé si está grabando. Muchas gracias. Quería felicitarle por la presentación, ha sido muy interesante e informativa. Yo quería preguntar sobre el último portal del que ha hablado. ¿Quién sube la información? ¿A nivel logístico son los profesores o quién sube la información al portal para los alumnos? En los proyectos de innovación educativa de la Politécnica, el 46%, y lo sé porque como hemos escrito hace poco, y hablo del 46% de 5,5 millones de los 7 años que hemos puesto en innovación, para proyectos de innovación educativa, está dedicado a becarios. Entonces, casi todo proyecto tiene 2 gastos fijos, ordenador y becario. Entonces, es un Moodle, los que estáis identificados un poco lo habéis identificado, ¿no? Y de hecho, cuando esto lo empezamos, además no había herramientas. Moodle ahora tiene más posibilidades, antiguamente no, había que meter ecuaciones, eso era francamente pesado. Pero han contado con un soporte importante de becarios que han subido todo este material. Este portal básicamente tiene 3 fuentes. Uno, ya desde el punto de vista de contenidos. Uno, el propio trabajo de los profesores de los departamentos de matemáticas, y aquí hago otro paréntesis. La Universidad Politécnica de Madrid tiene sus singularidades, como todas, y una de sus singularidades es que creo que tiene, igual me equivoco, pero lo importante no es el número exacto, pero creo que tiene 22 departamentos de matemáticas. O sea, lo cual indica un poco que inicialmente, a la hora cuando hablamos de cooperación y colaboración, partimos de una situación un poco difícil. No voy a decir que aquí han participado todos, pero bueno, reunir a profesores de diferentes centros es importante, ¿no? Otra fuente son los profesores de enseñanzas medias. Se ha buscado siempre una colaboración con ellos para que ellos participen. Porque el mayor problema que nos encontramos inicialmente cuando iniciamos este portal es que los contenidos que los profesores automáticamente iban a meter en este portal eran las matemáticas de primero, la física de primero. O sea, cuando lo que nosotros queríamos era tener muy claro que esto eran contenidos oficiales de los alumnos que han llegado por vía de bachillerato. Claro, que vienen por otra vía tienen otro problema, ¿no? Y claro, y había muchos profesores que se quejaban, pero aquí no hay logaritmos, no sé qué. Bueno, pues si no hay logaritmos es porque los programas oficiales no los comprenden, ¿no? Y luego la tercera fuente de información es la del propio ministerio. Los que sois profesores de estas asignaturas, supongo que conocéis que en el antiguo PENETIC, que luego se llamó, no me acuerdo ahora cómo, ya, hay una cantidad de material riquísimo de todas las asignaturas de bachillerato y particularmente de las de matemáticas. El programa Newton en física, Descartes, pero además de eso, otros muchos. Y si lo cuento con cierto detalle y con eso, es porque si yo tuviera que decir cuáles son uno de los 3 problemas importantes que tenemos en mi universidad, es el problema de gestionar la diversidad de alumnos y los problemas de preparación que tienen en la entrada. Para nosotros es uno de los grandísimos problemas que hay y que no tenemos resuelto ni mucho menos con esto. Los antiguos cursos cero eran una ayuda, pero claro, nosotros ahora no podemos tener cursos cero
porque las clases empiezan el 7, el 8 de septiembre. Cuando hicimos el diseño de los planes de estudio, sobre el papel sí había una idea muy bonita, y era la posibilidad de meter en todos los programas formativos alguna asignatura intensiva, inicial, que fuera incluso optativa. Nosotros tenemos un porcentaje que viene de formación profesional no muy grande, pero hay titulaciones donde es importante. O sea, gente tiene unas carencias en unas cosas y una buena preparación en otras. Lo mismo, incluso la gente que viene de bachillerato, depende del instituto, de lo que sea, tienen currículum distintos. Entonces, tener algunas asignaturas intensivas en el primer cuatrimestre que, bueno, pues un poco resolvieran este problema. Complejidad y otros problemas no lo permitieron, pero lo que sí nos encontramos, y es lo que sistemáticamente nos sale como uno de los problemas donde los alumnos destacan, para ellos más importante, es, digamos, la falta de ayuda que encuentran en la universidad para resolver los problemas que tienen de adaptación curricular. Hola, buenos días. Yo también le agradezco mucho la charla tan interesante que nos ha planteado. Y un tema que me ha resultado de especial interés es el de la coordinación entre los grupos de innovación docente y los grupos de investigación. Eso es algo que pues casi he de reconocer que oigo por primera vez. No estoy acostumbrado a ese lenguaje. Y me gustaría conocer un poco más de detalle de cómo está funcionando esa relación en la Politécnica de Madrid, algún detalle, algún ejemplo que nos pueda plantear de cómo se está colaborando en esos dos ámbitos que inicialmente podemos percibir como lejanos. Sí. Nosotros la verdad es que sí nos daba miedo que hubiera esos dos mundos, ¿no? Entonces, sí hemos hecho jornadas especiales y de explicación, sobre todo a grupos, yo diría, emblemáticos dentro de lo que son de investigación, para que participen en grupos de innovación educativa. De hecho, haciendo ese guiño, digamos, de favorecer esa integración, dentro de nuestras líneas de temáticas que tenemos, abrimos una que era, digamos, no me acuerdo exactamente el nombre de eso, pero era, digamos, la adaptación de trabajos de investigación hacia la educación, dando a entender de que muchos proyectos, incluso que se tienen de investigación en cursos superiores, pueden servir la propia temática y lo que se aprende para hacer innovación, o sea, y sobre todo eso en cursos elevados, donde hay más fácil utilizar una metodología basada en proyectos, etcétera, pues de alguna forma se abría más, ¿no? Pero nuestro logro principal, o lo que buscábamos, es que físicamente una misma persona, grupos de personas que incluso se reúnen para trabajar y discutir sobre su grupo de investigación, también ese grupo se reúna para hablar de temas de innovación educativa. Y como digo, los resultados han sido bastante positivos. O sea, hoy no existe ninguna idea de que pertenecer a un grupo de innovación educativa, no sé, lo que voy a decir igual suena mal, pero vamos, lo voy a decir como me sale en la palabra, es como ser de segunda división. O sea, es decir, yo creo que están reconocidos, que es el hacer una buena docencia no está pegado con hacer una buena investigación, aunque obviamente, y yo sí creo que es difícil ser un buen investigador y uno que se dedique mucho a la innovación docente. Yo creo que hay perfiles claramente, si uno puede dedicar un 70% y un 30% y otro un 30% y un 70% o un 60%. Lo que creo que hay que reconocer son ambas cosas y buscar los equilibrios que en función, digamos, de las características de cada persona pues pueda
No puedo ahora concretarte en algunos proyectos en concreto, pero seguro que dentro de las líneas hay y podremos mirar qué grupos y qué proyectos han hecho y de qué forma han podido, de alguna forma, buscar esa intersección, ¿no? Cambiamos de lado. Buenos días. Me sumo también a la felicitación por lo que nos has comunicado hoy y también me sumo a quien ha dicho que ha oído hablar de instrumentos de los que hasta ahora no tenía noticia, a pesar de que también, como los que estamos aquí, pues llevamos unos años trabajando en cuestiones de innovación docente, etcétera, y investigaremos más en esas páginas que nos has presentado. A mí, una pregunta que se me ocurre al hilo de todo esto, y puesto que creo que estáis ya en un nivel con unos pasos por delante de la mayoría en este tipo de cuestiones, es saber en qué medida todo esto tiene también un reconocimiento en el contexto internacional, en los rankings que se hacen de las universidades, porque además vosotros, imagino que por la orientación profesional y por el mundo en el que os encontráis, pues todo esto está muy presente. ¿Sabéis si se está trabajando también en la dirección de que cuando se elaboran criterios para clasificar las universidades, los centros de estudios, etcétera, internacionalmente, si este tipo de cuestiones ya van teniendo presencia o no? Si sabes algo acerca de esto. Y enhorabuena de nuevo y muchas gracias. Hasta ahora todo había sido muy bonito, ahora empezamos a... Bueno, me vais a perdonar porque igual en este entusiasmo con el cual cuento las cosas doy una idea de que allí en la Politécnica hemos hecho cosas. Seguro que vosotros las habéis hecho y más y algunas mejor. Me parece que, claro, cuando uno va allí presenta las cosas de forma un poco más bonita y no tanto los problemas. Yendo a la pregunta o a la reflexión que tú haces, desgraciadamente no. Y estamos, creo que, bastante lejos. Dentro de mis participaciones en distintos proyectos, pues una que ahora me ha tocado es participar en un proyecto que se llama CID, no sé si os suena. Está promovido por la Fundación CID, la Fundación CID del Banco Santander, y anualmente viene haciendo unos rankings del sistema universitario. Bueno, desde hace año y medio está trabajando con 3 universidades, una de ellas somos nosotros y, como digo, pues yo participo, y en ellas se está trabajando. Bueno, la idea de este ranking es un poco distinto, es a nivel de ámbito de titulaciones, no va a ser por universidades. Se han establecido 9 dimensiones, bueno, al final se han quedado en 8, pero no hay nada de esto, no hay nada de esto. Es decir, no el reconocimiento de... Es que yo creo que tampoco, en innovación educativa a veces nos falta puntos de agarre en los cuales realmente nos podamos hacer fuertes, ¿no? Yo tal vez por eso igual en mi intervención he hecho una excesiva de lo de los grupos, que no sé si funcionará o no, pero si lo de los grupos tuviera un mayor reconocimiento, incluso hasta por ANECA, ¿no? No sé, vamos, no es que yo sea muy de ANECA, pero vamos, es el que tiene que bendecir las cosas de alguna manera y crear eso, pues tal vez eso sí nos daría una mayor visibilidad así, ¿no? De momento no hay referencia, yo creo que a nivel nacionales que nos puedan de alguna forma poner encima de la mesa y decir, mira, pues un indicador de esta universidad podía ser esto, ¿no? Y ya digo, vamos, en este concreto que es en el que estoy ahora participando y que creo que va a ser de los poco más generales que va a hacer, claramente de primera mano sé que no. Y por lo que conozco, bueno, el de Shanghái por supuesto nada, porque apunta hacia otras cosas muy así, ¿no? Pero en los rankings, o el que hace la Universidad de Granada, en otros, bueno, de los rankings que conozco, no hay ninguno que de alguna manera esto nos lo plantee. Y mi opinión es que estamos lejos. O sea, para llegar a eso yo creo que deberíamos buscar el quemar ciertas etapas y que se vaya de alguna forma institucionalizando el tema
de la innovación educativa. Yo sé que hay gente que dice, joder, es que cuando se institucionalice se va a echar a perder. Bueno, hay que correr un poco ese riesgo. De alguna manera, y vuelvo con una idea que lo he dicho ya por tercera vez, pero no, una universidad creo que es muy pobre si solo tiene un único perfil de profesorado. Me parece que hay que empezar a reivindicar otros en igualdad de condiciones, claro, es fundamental. Buenos días, yo me subo también a las felicitaciones y me intereso por un tema concreto. Quizá usted ha aportado el dato, quizá a mí se me haya escapado en su exposición. Ha indicado que hay unas 1.100 personas, creo que ha dicho, implicadas en grupos de innovación educativa. ¿Qué porcentaje representa eso en el total del profesorado? En segundo lugar, si a raíz de poner estos grupos de innovación educativa han percibido que la distancia entre, digamos, el sector de profesores innovadores, entre comillas, innovadores, se ha ido agudizando. Es decir, si de alguna manera eso ha creado quizá más foso, digamos, entre quienes están en la uno y en otro. Y en tercer lugar, si plantean estrategias específicas para que esa masa de no comprometidos, en fin, no implicados, no se pasen a la otra frontera. Sí. Aproximadamente es una tercera parte. Somos 3.300 profesores y por lo tanto 1.100 o 1.200 son un poco más de la tercera parte. A mí me parece que esto yo lo que voy a decir ahora lo he ido creando esta opinión un poco con el tiempo. Antes de ser adjunto en estos temas, llevar estos temas, bueno, pues también era de estos profesores que estaban en todas las peleillas y tenía una concepción un poco de la innovación un poco elitista. O sea, a mí me parece que una cosa de las que me he convencido es que hay que socializar mucho la innovación, que hay que acercarla. Y en ese sentido hay que ser muy tolerante. Es decir, lo que para uno es innovación, igual para el otro no lo es. Creo que sí tiene que tener ciertos límites para no decir, oye, yo lo que, como decía antes, o sea, hay cosas que son obligación y no son innovación, pero hay que abrir mucho la participación y normalmente el vehículo por el cual nosotros lo hacemos es por la convocatoria de proyectos. Por ejemplo, en la última convocatoria, y en el tipo de proyectos. Los proyectos de centro están abriendo a bastante gente la participación. No es que sea una cifra muy superior, pero vamos, en la última convocatoria de proyectos participaban 1.400. Claro, es decir, si arrascamos esa participación, pues sabemos que no es verdad. Pero nominalmente había 1.400 personas. Posiblemente, como no todos los de innovación educativa estarían, pues de alguna forma o de otra. Bueno, se trata un poco de socializar y acercar en ese sentido a la innovación. Y sabiendo que hay los superconvencidos, los que no se van a convencer nunca, y en ese sentido la innovación, pues tiene que mirar en el centro, que es donde está la gran mayoría. Claro, no son límites estancos, depende del momento. Pues digamos, los que por decirlo de alguna forma predicamos mal la innovación educativa, tenemos un poco el viento a favor y podemos convencer a más, y si encima la institución. Y desgraciadamente en otros momentos son los que son más reacios. Preparémonos, porque no sé cómo va a estar los próximos meses, ¿no? Pero aunque antes he dicho de una forma muy bonita, que eso se puede decir en un aula, la orquesta, el que desafina, todo eso es una metáfora. Es decir, que en toda titulación hay un grupo de personas, va a haber un cuello de botella, es decir, que son los que, pero precisamente con los que hay que ser conscientes es que que un 90% de una titulación funcione bien y el 10% funcione mal, eso no quiere decir que todo funciona bien. O sea, que hay que centrar los esfuerzos y hay que atreverse a tomar medidas muchas veces contra ese grupo del 10%, ¿no? Hombre, sí, a mí me parece que
que de alguna manera, a través de los grupos, de los proyectos y eso, pero sí hemos conseguido una visión digna de la innovación educativa en la universidad. No sé si utilizo palabras un poco tontas, ¿no? Pero sí que en cierta forma, pues bueno, los departamentos, de alguna forma yo creo que se comprometen, y que ese grupo intermedio, que es el importante, pues sea bastante sensible a este tipo de cosas. Buenos días. También vamos a dar las gracias por esta exposición estructuradora de ideas. Pero yo una pregunta es si la innovación también va relacionada con la calidad educativa en la Politécnica, ¿qué sistema de gestión de esa calidad tienen? Me interesa saber que en la Politécnica, sí, ¿qué sistema de gestión de calidad tienen? O sea, aquí está el modelo FQM, el sistema ISO 9000, está los propuestos por ANECA o programa Verifica o Audit. Entonces tienen que tener un sistema de gestión donde tienen que aparecer esa serie de indicadores. Se nos está reclamando, acaba de comentar los indicadores internacionales, sí, pero servirían de guía para unificar o coordinarnos todos. sí. Bueno, nosotros seguimos Audit. O sea, ya están... y el plan de seguimiento que la propia ACAP, que la Agencia de Acreditación de la Comunidad de Madrid, pues tiene establecido para todos los para la posterior acreditación de los planes. De hecho, cuando me he referido a los proyectos de innovación educativa, nosotros a los centros pedimos que digan en qué objetivo va a trabajar, con qué actividades y en qué marco, digamos un poco, se justifica eso. Porque dentro del seguimiento que seguimos haciendo está establecido, pues bueno, supongo que como en la mayoría de los sitios, aquí desconozco cómo lo hacéis, pero supongo que será muy similar, es una memoria de asignaturas que posteriormente el coordinador del semestre hace su informe, luego el comité de curso, es decir, hay un proceso de evaluación, de seguimiento de la docencia de cada una de las unidades al semestre y al curso. Y como resultado de ese análisis se establecen planes de mejora. Pues, analizar qué resultados de aprendizaje han sido peor adquiridos por los estudiantes, no lo sé, o sea, planes de mejora. Entonces, esa es la vinculación a través de las cuales se busca que la acción docente del profesorado y la innovación educativa sí tenga una estrategia, sí tenga un objetivo, sí tenga un plan hacia el cual va siguiendo, ¿no? De todas formas, sí procuramos que sea lo más transparente para el profesor, porque uno de los mayores enemigos de la innovación educativa cuando se ha juntado con calidad se llama burocracia. Y eso ha sido una cosa que ha resultado, yo creo que ha tirado para atrás a bastante gente. O sea, hay que simplificar las cosas, hay que garantizar que dentro del diseño de lo que es la acción docente y la innovación estén presentes, bueno, pues los análisis que se han hecho de las asignaturas y del curso, los planes de mejora que tenga la titulación, bueno, pero que de alguna forma eso tampoco a un profesor si le es transparente, casi mejor. Es bueno que vaya hacia allá, es bueno que realice estas actividades y el que quiera entrar más el porqué y en todo eso, que participe, pero yo no sé, aquí allí los temas de calidad han resultado un poquito... Encima que hay que trabajar más, hay que documentar todo, hay que hacer no sé qué. Hay que suavizar el trabajo a los profesores en ese sentido.
Pues muchísimas gracias. Finalizamos aquí esta parte y pasaremos a tomar un café que tienen preparado aquí en el exterior. Gracias.